Muy buenos días, mi nombre es Isabel Méndez. Nos encontramos en el salón Rosa María Britón y sean todos bienvenidos a la mesa literaria desde donde se escribe, lengua propia y escritura compartida. Pónganse cómodos y recuerden que los micrófonos y los mensajes solo se habilitarán por parte del equipo técnico cuando sea necesario, es decir, en el periodo de preguntas y respuestas, donde podrán realizar las preguntas con el icono que está abajo y el moderador elegirá las preguntas que serán respondidas. Recuerden que también pueden acceder de manera directa a los distintos salones desde www.filpanamá.org y también desde YouTube en la cuenta de la Cámara Panameña del Libro. Le damos pase a nuestro maestro de ceremonia. Muy buenos días, bienvenidos todos. Mi nombre es Joel Bracho, estoy muy contento de estar acá. Le doy la bienvenida a nuestros escritores invitados el día de hoy en la feria, Juan Carlos Méndez Guedes y Rodrigo Blanco Calderón. Gracias por estar aquí. Estoy muy contento de poder estar en este panel. Este año, como evidentemente ya todos saben, la feria es virtual y eso nos ha permitido hacerla aún más internacional de lo que usualmente es. La feria siempre ha traído escritores internacionales, siempre ha tenido en algunas ocasiones, o en casi todas las ocasiones, algún país invitado, y esta vez, por efecto del confinamiento que nos ha tocado vivir, por un lado tenemos el encierro, pero por otro lado podemos abrirnos un poco más a lo internacional, y entonces tenemos grandes escritores que nos visitan y además tenemos la oportunidad de tener un público internacional que en otras ocasiones no siempre está, pues tiene que viajar hasta Panamá para estar. De manera que, bueno, esta es una feria aún más internacional que de costumbre. Gracias a eso tenemos a Juan Carlos Méndez Guedes y a Rodrigo Blanco Calderón que se están conectando desde España para conversar hoy con nosotros. También me alegra mucho porque ellos son dos de los narradores venezolanos más relevantes de la literatura venezolana actual, no solo porque tienen una presencia importante como escritores venezolanos dentro de la tradición literaria venezolana, sino porque además tienen una presencia internacional muy importante. Yo voy a revisar muy brevemente el perfil de cada uno de ellos. Rodrigo Blanco Calderón nació en Caracas en el año 81, ha publicado varios libros de cuentos, 4 libros de cuentos. El primero de ellos, Una larga fila de hombres, de 2005, ganó el premio de autores inéditos de Monte Ávila Editores. Luego publicó Los Invencibles en 2007, que incluye el cuento Los golpes de la vida, con el que ganó el concurso de cuentos del Nacional en Venezuela. Después publicó Las rayas en 2011 y más recientemente Los terneros, que es el libro más recientemente publicado de Rodrigo, en 2018, que fue finalista del Premio de Narrativa Breve Ribera del Duero. En 2016 publicó la novela The Night, que ha sido uno de los grandes éxitos editoriales escritos por algún venezolano recientemente. Ganó el premio Rive Gauche a la mejor novela extranjera en París, ganó el premio de la crítica en Venezuela y ganó el premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa el año pasado. Esa novela ha tenido esa suerte de ampliar su vida entre los lectores gracias a estos premios sucesivos que la han mantenido bien presente en distintos lugares del mundo. Y la novela más reciente, que debió haber salido ya, que debimos haber tenido ya para esta feria, es la novela Simpatía. Estaba prevista para principios de este año, pero por las mismas circunstancias que estamos viviendo, pues se retrasó la publicación. Creo que Rodrigo nos dirá, creo que va a salir el próximo año. Sí. Y bueno, Juan Carlos Méndez Guedes nació en Barquisimeto en el año 67. Es un autor de una amplísima obra, tiene más de 20 libros, varias novelas, varios libros de cuentos, algunos de ensayo, algunos de literatura infantil y juvenil. Reside en España desde el año 96, o sea que ya
tiene una buena parte de su vida viviendo fuera de Venezuela y ha publicado en España gran parte de su obra. Esto ha hecho que también sea uno de los narradores venezolanos con mayor proyección internacional. Sus libros han sido publicados en varios países, sus cuentos han sido incluidos en muchas antologías en muchos lugares del mundo. Por la novela Arena Negra de 2013 ganó el premio del libro del año otorgado por los libreros en Venezuela. Por uno de los libros para niños, El abuelo de Sulaimar, ganó un premio de los mejores de 2016 por el Banco del Libro y ganó el Premio Internacional Ciudad de Barbastro por la novela Tal vez la lluvia en España en el año 2009. Quizá la novela más conocida internacionalmente es una más o menos reciente, Los maletines de 2014, que se tradujo al francés, que ha tenido bastante repercusión internacional. Y el libro más reciente es un libro de cuentos, La diosa de agua, en torno a la figura, a la deidad popular, digamos, de María Leonza en Venezuela. Y a partir de María Leonza, pues revisa muchas cosas más que tienen que ver con mitos venezolanos y latinoamericanos, que por cierto se presenta este domingo en esta misma Feria Internacional del Libro de Panamá. Así que Juan Carlos va a estar no solamente hoy, sino el domingo de vuelta en la feria. Quería hacer esta revisión breve de las biografías de nuestros invitados, un poco para marcar con quienes estamos conversando y para marcar esa amplia trayectoria y esa proyección internacional que han tenido los dos. Son pocos los escritores venezolanos recientes que tienen tan amplia presencia internacional. Quizá Alberto Barrera Tisca, quizá Karina Sáenz Borgo, aunque apenas tiene una novela, pero han tenido esta especie de revuelo internacional. Pero sin duda Juan Carlos y Rodrigo han sido de los más conocidos fuera de las fronteras de Venezuela. Y han editado entonces no solo en los lugares de residencia, sino que han publicado en varios países, han sido premiados, han sido traducidos. Y sin embargo, su obra, esas obras reconocidas fuera de Venezuela, esas obras premiadas internacionalmente, son obras en general con una marcada presencia de lo venezolano, algunas abiertamente hablan de Venezuela o ocurren en Venezuela, y son autores los dos profundamente involucrados con su país de origen, tanto desde un punto de vista literario, por todo esto que acabo de decir, como desde un punto de vista personal. Una gente que está presente en Venezuela, que habla sobre Venezuela, que escribe sobre Venezuela, no solo literariamente, sino sobre la realidad del país. Y justamente es de eso de lo que vamos a hablar acá, entre otras cosas. Esta mesa de hoy la hemos titulado ¿Desde dónde se escribe? Lengua propia y escritura compartida. Ha habido un interés marcado por los organizadores de la feria este año por traer escritores que escriben desde distintos lugares y desde lugares distintos a su lugar de origen. Escritores panameños que viven fuera de Panamá y escritores de distintos lugares, sobre todo de América Latina, que viven fuera de sus países de origen, estarán acompañándonos a lo largo de esta feria. Y justamente esa es la pregunta. Quizá podemos empezar por ahí. Es decir, Juan Carlos, Rodrigo, cuéntenos desde dónde escriben ustedes. ¿Cuánto pesa al momento de comenzar a escribir esas referencias íntimas o personales y cuánto la intención de contar una historia? Rodrigo. Ajá. Bueno, primero que nada quiero agradecer a la Cámara del Libro de Panamá por brindarnos la oportunidad y crear esta situación tan bonita de tener una conversación entre amigos, entre escritores y lectores, creando oportunidades dentro de esta situación tan particular que tocó globalmente, ¿no? Y bueno, uno agradece mucho estas ventanas hacia otras personas y hacia otros amigos. Fíjate que esa es una pregunta que yo me hago constantemente. Incluso da la casualidad que llevo tiempo escribiendo una especie de ensayo un poco autobiográfico sobre el lugar desde el cual
yo escribo, ¿no? Que puede ser, va desde un espacio físico literal, que es donde en este caso donde ahorita estoy, que es como mi cuarto de trabajo, a un lugar imaginario, mental, que es al que las ficciones de uno quizás como en los sueños siempre regresan. Y también principalmente el lugar de la escritura es algo que no es un espacio, sino una corriente, es como un río que es propiamente el lenguaje y que en mi caso lo estoy comenzando a experimentar de una manera profundamente problemática y enriquecedora, porque bueno, ya tengo 4 años y medio que me fui de Venezuela, pero los 3 primeros años yo los pasé en París, donde yo Ujú. solo tenía que hablar en francés y en mi casa con mi esposa y con uno que otros amigos hablaba en español y mi español, entre comillas, no se contaminaba de ninguna variante, ¿no? Sin embargo, desde hace año y medio estoy viviendo en Málaga y ha sido el reencuentro con el idioma español y con el español que se habla en Andalucía y, y ya desde ya yo noto cómo eso empieza a meterse un poco en todo lo que, en la forma en que uno habla y en la forma en que uno escribe. Entonces, cuando uno se pregunta desde dónde escribe, es importante tener en cuenta que va desde algo tan concreto como un espacio físico a algo Ujú. más abstracto como un espacio mental, a algo que parece ser la negación del espacio, que es precisamente el lenguaje en su condición de rigo, ¿no? De cosa que fluye, que va y viene y que no puedes fijar, sino mediante el artificio de la palabra escrita, ¿no? Entonces, yo en ese sentido me siento como empezando una exploración por ejemplo, mi querido Juan Carlos Méndez Guedes ya Mm. lleva bastantes años eh, navegando en esas aguas, porque, bueno, como tú bien lo citaste, tanto él, por ejemplo, Juan Carlos Chirino, son escritores venezolanos que llegaron a España mucho antes que esta ola forzosa migratoria y que han tenido tiempo de confeccionar una obra donde estos asuntos de las variables, de las variedades del idioma español, eh, tienen un grosor y un peso impresionante en la trama y de hecho muchas de las cosas que yo leo en la obra de ellos pasa también por tratar de identificar cómo resuelven estos asuntos lingüísticos, ¿no? Si es que se trata de resolverlos, a veces es simplemente una cuestión muy fluida, inconsciente y el texto refleja todas esas migraciones, pero es una experiencia nueva para mí Ujú. y que me ha llevado también a ver, tratar de entender cómo otros escritores se han planteado estas cosas, ¿no? Porque también tiene que ver el elemento concreto de lo editorial, ¿no? A mí me sorprendió mucho leer sobre el proceso de edición y de publicación de 100 años de soledad de García Márquez, cómo García Márquez sin ningún problema renunció a adaptar expresiones del español de su país, del español de Colombia, por expresiones más conocidas en el español de España, para mm, facilitar ciertos momentos de comprensión. Y a mí me gustó ese ejemplo porque te dice, bueno, hasta qué punto debe uno no negociar con ciertas cosas, hasta que cuando conviene mantenerse atado a ciertas palabras que dan marcas de identidad importantes en un texto y cuando hay que dejar ir y Ujú. entender que porque digamos, coche en vez de carro, no es el fin del mundo, ¿no? Entonces, es una de las experiencias más gratificantes que me ha tocado a mí ahora en condición de nuevo inmigrante. Pero me Mm. imagino que Juan Carlos ya tiene muchas historias sobre esto. Sí, cuéntanos tú, Juan Carlos, que tienes una experiencia más larga en estas Sí, lides. sí, sí, claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, un gran saludo a todo el público asistente, muchísimas gracias a los organizadores de la Feria del Libro de Panamá y pues muy contento de estar aquí hoy.
Y bueno, como decía Rodrigo, estas circunstancias tremendas que nos está tocando vivir en el mundo, pues está facilitando otros procesos, ¿no? Bueno, con respecto a tu pregunta, Joel, claro, y ahí Rodrigo introdujo, siempre las personas brillantes tienen eso, ¿no? Que van por el camino indicado y predecible y sacan un punto allí inesperado, en este caso el del lenguaje, y en el cual no sé si he pensado tanto, y creo que es bien interesante y bien importante eso que ha acotado Rodrigo. Porque bueno, el lugar donde escribes a mí me parece fundamental. Me encantó el tema de la mesa, y porque creo que es uno de los elementos fundamentales de la escritura. Es desde dónde escribo. Y es cierto, existe por un lado el lugar físico concreto desde donde escribes, que yo creo que cada escritor debe procurarse el lugar más cómodo posible. Y en mi caso es cualquier lugar del mundo. Es decir, yo puedo escribir en un tren, puedo escribir en, en un baño, en un autobús, en un avión. O sea que eso para mí no representa una mayor dificultad porque precisamente lo que estoy tratando siempre de tener claro es el lugar mental, el lugar simbólico, el lugar psíquico del cual estoy escribiendo y que me acompaña siempre, ¿no? Entonces, pero me parece que es una pregunta fundamental para un escritor. Desde dónde estoy escribiendo? ¿Por qué? Porque creo que debe haber una complicidad emocional fundamental con el lugar, con ese lugar desde el que estás escribiendo. Tiene que haber una conexión. En muchas ocasiones me han preguntado, bueno, ¿y has escrito una novela en la que aparece la ciudad de Caracas o aparece Barquisimeto? Son ciudades literariamente menos uh, refulgentes, menos promocionadas que ciudades como París, como La Habana, como Ciudad de México. Eso no ha representado un problema para ti, como Nueva York. Y yo siempre digo, es que para mí el problema sería escribir sobre Nueva York, sobre París, es decir, ciudades que a lo mejor he rasguñado un poco. He rasguñado, pero siempre sé que está rasguñando esas ciudades es una persona de la Unidad Intercomunal del Valle y de Barquisimeto, entonces las está rasguñando y puede hablar de ellas, pero siempre de una manera, en fin, muy superficial de la persona que las está visitando, que me parece una mirada también interesante si se hace desde la humildad, ¿no? Pero entonces creo que el escritor, más allá del prestigio que pueda tener el lugar desde el que escribe, debe hablar de la honestidad de un lugar, que es un lugar propio. Es un lugar, y es un lugar además construido solo en su cabeza, en el sentido de que probablemente el lugar real y físico del cual esté él hablando no corresponde a las claves que él está utilizando dentro de sus libros. Entonces a mí te diría que cuando yo conecto con ese lugar, siento que la escritura empieza a funcionar. Ha habido momentos en que he conectado de una manera como muy intensa con la Caracas de los años 80, y entonces ahí empieza el libro a fluir, con ciertas calles, ¿no? El Boulevard de Sabana Grande, Chacaíto, ¿qué más te puedo decir? La autopista Vallecoche, el río Valle lleno de aguas negras que va circulando a un lado. Entonces me siento en ese lugar y ahí la escritura empieza a fluir de manera muy intensa, porque es que los lugares contienen las historias. Nosotros las interpretamos y las escuchamos, pero los lugares nos dictan las historias. Si conectas con ese lugar va a tener la nobleza de contarte su historia. Y eso por una parte. Entonces yo creo que hay que tener ese oído para saber desde el corazón con qué lugar conectamos, qué lugar nos va a decir su historia, ¿no? Barquisimeto, la Avenida Intercomunal del Valle, ciertas calles de Madrid, ciertas calles de Salamanca, cada quien tiene el suyo y tiene que conseguir ese lugar propio independientemente de lo que le exijan, que le digan, no, pero ¿por qué no ubicas la novela en Nueva York? Y dice, es que yo, ¿qué puedo decir yo de Nueva York que no hayan dicho bien quienes de verdad tienen esa conexión emotiva con esa ciudad? Entonces eso por un lado, creo que esa conexión con el lugar propio es fundamental. Y yo en un librito de ensayos que se publicó hace muchos años, que se llamaba El barco en que viaja, ahí desarrollaba una teoría en la que decía que el escritor termina por construir una especie de casa propia, que es una casa hecha de trozos, con los trozos de sus casas, de sus calles. Es una casa un poco fragmentaria, y en el sentido de que una ventana pues da a su calle de infancia, otra ventana da a la universidad, otra ventana da a la ciudad en la que vive en ese momento. Y que la construcción de esa casa propia es lo que garantiza que el escritor crea una obra con una voz y con un mundo
propio. Siempre lo pienso en términos espaciales, por eso me encantó el tema de la mesa, porque para mí es muy importante, muy, muy, muy importante. Yo creo que si tienes esa casa propia, si la has ido construyendo, a partir del diálogo con esos lugares que para ti son especiales, lo que vas a narrar fluye con mayor naturalidad. Entonces creo que es fundamental ubicarte desde dónde estoy escribiendo, ¿no? Y que es un lugar que está es un lugar que está desde luego en tu cabeza, en tu psiquis, en tu imaginación. No es el lugar necesariamente físico y concreto del que los demás eh, pueden hablarte, ¿no? Y creo que allí hay un elemento fundamental de la narrativa. Cuando Rulfo crea su pueblo, Comala, según me dijeron unos mexicanos, Comala que él describe no existe. Comala es un pueblo lleno de un verdor y de una vegetación absoluta, y la gente de Comala nunca le ha perdonado a Rulfo la que él colocó dentro de su libro. Y dice, no, es que él estaba pensando en su pueblo, pero ahorita no recuerdo el nombre, que estuve una vez y la pasé muy bien, Sayula. Se le estaba pensando en Sayula, y entonces le puso Comala, ¿no? Ya, pero fíjate, ha creado un lugar que tiene peso, que nos acompañará siempre. La Comala de Rulfo está dentro de nosotros, porque entonces yo creo que esa conexión con lo espacial genera escritura, genera escritura. Y claro, Rodrigo además allí introduce un elemento muy importante, que es el lenguaje parte de esa casa. Entonces esa casa también, sus ventanas contradictorias que va abriendo tienen que ver con tu idioma, y que Rodrigo está viviendo ahorita un proceso muy interesante, que es cuando tu español cotidiano, diario, se empieza a enriquecer, ¿no? Y de manera natural empiezas a llamar a las cosas de dos formas distintas, o a veces de una forma que no usabas cuando era tu niñez, ¿no? Y eso es un momento muy, muy particular. Y por eso digo que el lugar propio tiene algo que tiene relación con el sueño, que es algo que se ha estudiado en el sueño. Se dice que en los sueños existen dos procesos, que son la condensación y el desplazamiento. La condensación es que en un mismo sueño mezclas distintos lugares de la vida, ¿no? Y entonces es tu casa de infancia, pero a la vez también es la universidad, pero a la vez es el lugar donde estás. Y también el desplazamiento es el que mueves la carga emotiva que a lo mejor tenías colocada una persona en otra. Y entonces el señor de los helados en realidad tiene la carga emotiva que puede generarte tu padre. Pues yo creo que con el aspecto de la condensación, ¿no? Es decir, de juntar muchos lugares, es el aspecto de la casa propia que yo mencionaba al principio, y que tiene que ver con la creación desde ese lugar desde el cual el escritor escribe, ¿no? Esa Caracas de la que habla Rodrigo y en su novela, pues es una Caracas de Rodrigo. Él ha conectado con esa parte de esa ciudad oscura, que probablemente es distinta a la que yo, lógicamente, conocí. Y ya para cerrar esta primera pregunta, se recordaba hace poco un cuento de Rodrigo, que creo que se llama Biarritz, y que ocurre en todo caso en esa ciudad. Yo creo que el espacio allí condiciona todo lo que Rodrigo nos va a contar en ese maravilloso cuento, que es un cuento donde ocurren cosas un poco estrambóticas y al mismo tiempo entrañables. Y hay un personaje perdido que ha ido a presentar un libro, pero está lloviendo, y esa es una ciudad, Biarritz es una ciudad muy interesante, es una ciudad un poquito decadente, que fue muy importante, pero ya no lo es tanto. Yo sentí que la conexión y el chispazo que generó la historia tenía que ver con la ciudad que Rodrigo estaba contando desde un narrador que está narrándola desde la extrañeza, pero la ciudad le ha activado una cantidad de cosas impresionante. Entonces, para mí sí es un tema fundamental. Bueno que traes ese cuento, porque en ese cuento se habla en francés. De alguna manera, Rodrigo dice que ahora está empezando a intercambiar su español con el español de Málaga, pero ya en Los Terneros aparecía algo de París, de otros lugares de Francia, y del francés que aparece de cuando en cuando por ahí, un poco ya permeando la escritura de Rodrigo. Y en tu escritura, pues hay a veces expresiones muy larenses, y al mismo tiempo hay expresiones muy madrileñas, dependiendo de la historia de que se trate, o del personaje de que se trate dentro de esa historia. ¿Qué tan importante es en ese lugar propio, por un lado, el arraigo y la memoria, es decir, esto que ustedes llevan consigo, cuáles son esos lugares y esos momentos fundamentales? Ahí uno puede rastrear asuntos de la infancia, por ejemplo, en el caso de Juan Carlos, o de la época de la universidad,
Rodrigo, como estudiante o como profesor, ¿qué tan importante es esa memoria personal en su creación literaria? Fíjate que bueno, yo creo que la escritura, en cuanto permite decir algo sobre el mundo interior de los autores y sobre el mundo interior de los lectores que conectan con esos textos, es como una especie de fotografía que se va revelando muy lentamente en el tiempo, ¿no? Y fíjate que tiene que ver nuevamente con los espacios. No, yo normalmente no tengo, yo siento que yo tuve una infancia bastante feliz. Yo crecí en La Pastora, en Caracas, entre La Pastora y San José del Ávila, que era donde vivían mi tía y mi abuela, en un mundo muy, era urbano, de ruidoso, como lo es el centro de Caracas, pero a la vez con un costado muy rural, pegado a las faldas del Ávila, con la iglesia de Sabana del Blanco al lado, los árboles de cachitos y toda una cantidad de mezcla que fue como mi entorno natural y donde yo creo que yo fui muy feliz. Y no sé si eso tenga que ver, pero la infancia no es un espacio como de, no es un tema que absorba muchas páginas de lo que he escrito hasta ahora, ¿no? Yo siento que para mí ha tenido mucha más importancia la universidad, la UCB, y todo ese ecosistema de bares y de tascas y de recorridos que rodeaban y rodean la Universidad Central, porque para mí fue como la salida de la crisálida del hogar materno a un espacio propiamente ya de la ciudad, de conocer otras personas, a vivir propiamente la literatura como estudiante de letras y después como profesor. Y me he dado cuenta de que esos espacios de la ciudad aparecen constantemente en todo lo que yo escribo, ¿no? Y de hecho, yo siempre tengo varios proyectos narrativos como comenzados y voy trabajando muy poco a poco en varios al mismo tiempo. Y me gusta ver cómo de repente una historia que empieza a desarrollarse en el centro de Caracas eventualmente conecta con otra historia que yo empiezo y sucede en la Universidad Central. Y la conexión entre esos espacios narrativos a veces me revela que estoy escribiendo una misma historia, ¿no? Es decir, los espacios narrativos tienen una importancia fundamental porque literalmente unifican, ¿no? Lo que de otra forma quizás estaría bastante disperso, ¿no? No solo para la comprensión propia del trabajo, sino incluso para la propia efectividad de las historias que se están contando. Y en ese caso yo he aprendido poco a poco a confiar absolutamente en la subjetividad de los sueños, en la subjetividad de la memoria, en cómo yo recuerdo los espacios y cómo yo adapto esos espacios para lo que mis personajes necesitan. Porque me ha pasado que, por ejemplo, en mis primeros cuentos yo reconstruía, creía yo con mucha fidelidad, muchos de mis recorridos de Caracas, y resulta que una amiga hizo una tesis basada en mis cuentos y en los cuentos del escritor colombiano Antonio García Ángel, para ver cómo estaba representada la ciudad de Caracas en mis cuentos y cómo estaba representada Bogotá en los cuentos de Toño García Ángel. Y un día hicimos un recorrido donde sucedían cosas que yo narraba en mis cuentos y me decepcioné al darme cuenta de que era totalmente disparatada las cosas que yo decía de dónde estaban los lugares, ¿no? Yo decía que tal personaje salía de las escaleras del metro y veía la hora en la torre de la previsora, y es mentira, no se ve, no hay forma de que se vea. No. El bar que yo decía que daba a tal pedazo de la autopista es falso, no daba, quedaba mucho más lejos. Es decir, eh, eh, uno está soñando las ciudades o los espacios narrativos
sobre todo cuando cree que está siendo lo más fiel posible a eso, porque es literalmente imposible reproducirlo con total fidelidad a menos que hagas el esfuerzo demasiado consciente, diría yo, y con las herramientas del Google Earth y los mapas para reproducir las cosas. Y creo que eso se nota también en un texto cuando un autor se esfuerza demasiado en el decorado, ¿no? En querer demostrarle al lector, mira, yo sí conozco tal ciudad o yo conozco tal recorrido, ¿no? Entonces, yo creo que hay que confiarse más a la memoria porque los espacios de la ficción son espacios básicamente psíquicos, son espacios emocionales, son espacios que el lector yo creo que capta mejor como esos cuadros impresionistas, ¿no? Con imágenes poco definidas que te permitan ver con mucha más lucidez a los personajes, a lo que allí sucede aparentemente en un primer plano, ¿no? Pero bueno, hay excepciones en el sentido de que hay textos, cuentos que se nos imponen por espacios narrativos, que Juan Carlos mencionaba el de Biarritz. Eso partió de una experiencia real en muchos sentidos y yo desde el momento sabía que ese recorrido mío por Biarritz en noviembre bajo la lluvia, una ciudad normalmente con cierta afluencia turística y que en ese momento estaba totalmente sola, yo sabía que el relato estaba allí propiamente en ese recorrido, ¿no? Y sin embargo, a pesar del protagonismo que tiene la ciudad, yo estoy seguro de que es una versión muy, muy subjetiva de mi recorrido, porque es una configuración que solo se dio ese día y que yo traté de traducir emocionalmente de la forma más fiel posible, ¿no? Lo bonito es cuando un lector conecta igual con esa visión de la ciudad, que ya no es la ciudad real, tampoco es la ciudad exclusivamente de mi subjetividad, sino es algo que empieza como a crearse por la fe común, ¿no? de quienes creen las cosas que uno escribe. Juan Carlos. Sí, bueno, creo que has tocado un punto esencial y Rodrigo también ha dicho unas cosas muy, muy interesantes y muy bonitas. La memoria, claro, es que finalmente es un espacio de la memoria, ¿no? El lugar escogido, la casa propia de la que te hablaba, nacen desde la memoria, lógicamente. Es decir, el lugar real e inmediato que tienes en ese momento, todavía a lo mejor no tiene la capacidad de transmitirte demasiadas cosas. Bueno, puede pasar eso, lo que cuenta Rodrigo, que va a una ciudad donde no habita normalmente y entonces allí descubre que hay una historia, porque hay esos ojos de la extrañeza. Es como si él estuviera viviendo esa vida y esas calles desde el futuro, ¿no? Como si las estuviese recordando de tan poco que las conoce. Pero nuestro lugar cotidiano, el lugar de trabajo, el lugar donde tomamos café, en ese momento yo siento que no me suele generar demasiada ideas y sugerencias porque todavía no está en la memoria, ¿no? Es decir, la memoria mitifica, la memoria ennoblece, la memoria produce belleza, ¿no? Y precisamente una de las cosas encantadoras de trabajar con Caracas, con Barquisimeto, con la Avenida Intercomunal, con lugares de Madrid, es precisamente que ya no estoy allí, que esas calles no existen. Yo creo que hay un tema, para mí es muy importante, en lo personal, hay un tema infantilmente mágico, que es que a través de la escritura puedo regresar a donde ya desde el punto de vista físico no puedo volver. Es decir, puedo estar en una calle de Caracas en el año 88. Y entonces empiezo a oír las canciones, empiezo a escuchar los sonidos. Yo me abstraigo mucho cuando estoy escribiendo y en ese momento estoy en la Caracas del 88, ¿no? Que yo digo que fue el último año feliz que vivió Venezuela. Entonces, escuchar otra vez esas canciones, sentir esos sonidos, los olores que tenía la calle, los colores que tenía la gente en la ropa, incluso me conecta con gente que ya no está y lo siento muy, muy, muy cercano. Para mí es una cosa maravillosa, ¿no? Es sentir ese mínimo poder que tiene el escritor a través de su imaginación de rescatar algo que está a punto de ser devorado por el olvido. Un árbol que desapareció y tú lo vuelves a contar y el árbol otra vez está allí. En la calle 14 de los Jardines del Valle había un árbol en mi niñez y lo cortaron. Bueno, yo cada vez que puedo escribo sobre ese árbol
porque me parecía muy curioso. Ese árbol debe haber estado allí muchísimos tiempos. A lo mejor Fermín Toro vio ese árbol en algún momento cuando nació allí en el siglo XIX, ¿no? Ese árbol ha desaparecido y yo cada vez que puedo lo coloco de nuevo allí. Es una sensación maravillosa que yo creo que le da fuerza a la escritura y tiene que ver con la memoria. Estamos hablando de la memoria. Has mencionado la palabra clave. Son espacios de la memoria. Porque por otro lado, fíjate, además José Valse, eso le contaba en otras ocasiones, en algún texto dijo que la preponderancia del espacio al narrar es la anulación del dolor. El tiempo es movimiento, el tiempo desgasta, el tiempo consume, el tiempo destruye. En cambio, el espacio, si el espacio predomina, es como si todo estuviera congelado en un momento dado. La escritura nos permite esa pequeña ilusión, ¿no? Es decir, estamos leyendo un texto en la Caracas del 88, donde a lo mejor pasan cosas terribles o cosas maravillosas, pero hemos logrado el milagro de estar allí de nuevo, ¿no? Entonces, hay un poco como que el dolor de lo que se va consumiendo es detenido. Y hay otra historia que me gusta contar, y he contado muchas veces, pero la voy a volver a contar. Cuando a Cabrera Infante le dieron una serie de electroshock, me contó su esposa hace años, en Cuenca estábamos. Y ella acababa de enviudar y estaba muy triste. Y entonces ella contó allí que cuando a Cabrera Infante le dieron los electroshock, él empezó a perder la noción de cómo era La Habana, ¿no? Se le estaba olvidando por el tratamiento, los años de exilio, y que él se ponía con un mapa a mirar la ciudad, para recordar las calles, para recordar las cosas, y que a partir de esa idea empieza a escribir La Habana para un infante difunto. Es un hombre recuperando su espacio que le han robado, ¿no? La dictadura le ha robado su espacio, pero él no se va a dejar vencer, y él escribe de nuevo La Habana. Y entonces ella contó una cosa que me pareció maravillosa, que él fue muy fiel al mapa, excepto en un momento dado en que le venía mejor mover una calle del lugar, y lo hizo. Y eso me pareció ya la maravilla de las maravillas, que también en una ficción, o como dice Rodrigo, porque la memoria te falla y al salir del metro ves el reloj de la previsora, ¿no? Que de hecho estoy dándole vueltas, Rodrigo. Yo creo que desde la entrada del bulevar quizás sí, pero desde la otra puerta de Plaza Venezuela no. Entonces, o puede ser o porque lo distorsiones con tu memoria, o porque lo necesites hacer y digas, voy a mover esta calle del lugar, porque en la ficción viene mejor que esta calle no esté donde estaba originalmente. Entonces construyes un mapa personal como hizo Cabrera Infante, y eso me parece realmente pues una de las cosas más gratificantes al escribir. Bueno, has hablado de la conexión emocional que produce para ti como escritor, y los dos lo nombraron, la memoria, estos lugares recordados, y cómo eso se traduce en la posibilidad de escribir. Pero también eso ha generado una conexión emocional con sus lectores. Juan Carlos, tienes mucho tiempo, como decíamos, fuera del país, pero la gente se relaciona muy fácilmente con tu literatura. Hay un caso emblemático que es el libro de Esther, que es una novela querida de la gente, editada ya hace unos cuantos años, reeditada hace no tanto, pero que la gente quiere esa novela. En el caso de Rodrigo, por ejemplo, yo recordaba en Las Rayas, cuando ese libro salió, hubo un montón de comentarios de gente que se identificó con el libro. Por ejemplo, el cuento Flamingo, que tiene que ver con la vida bohème, toda la gente que había vivido ese momento de la vida bohème tuvo esa conexión también cercana. No sé, ¿cuál es su conexión con los lectores venezolanos? ¿Cómo sienten esta cosa de que no están allá, pero siguen siendo recibidos por los lectores, creo yo, con cariño y con cierta conexión emocional con lo que escriben? Mira, no, esa es una pregunta interesante porque, no sé, a mí me sucede que bueno, me fui hace unos años, tengo casi 4 años sin ir, y no tengo idea de cuándo pueda volver, ¿no? Por cómo están todas las cosas. Y es algo que me preocupa mucho, porque, por ejemplo, mi libro Los Terneros, publicado por Páginas de Espuma, es el primero de los que he publicado yo que no se ha publicado en Venezuela. O sea, no pude lograr hacer una edición solo para Venezuela. Y me preocupa que ahí la falta literal, material de los libros vaya provocando una especie de alejamiento entre mi trabajo y
los lectores en Venezuela, ¿no? Por eso, y bueno, también por la propia distancia, cuando yo recibo algún comentario interesante de un lector que se nota que tiene cierta familiaridad con lo que yo he escrito, para mí es una alegría inmensa, porque esas mismas imágenes tan bonitas que ha esbozado Juan Carlos en sus palabras, aplica también para el recuerdo de la lectura, ¿no? Es decir, cuando un lector te cita un cuento tuyo, un personaje tuyo o alguna anécdota, y hablan de ello como si fuese un recuerdo real o un recuerdo de una experiencia real, ¿no? Tú dices, bueno, ahí está dándose algo bien interesante, que es la superposición de distintas capas de la ciudad, del tiempo, de lo real y de la imaginación, a través de la literatura y de la lectura, ¿no? Es decir, eh, yo tengo un cuento que se titula El último viaje del tiburón Arcaya, que es ambientado un poco en los días posteriores al deslave de Vargas, y tiene que ver con una de mis grandes pasiones, que es el béisbol venezolano, porque yo no veo béisbol de otras partes, no me interesa mucho. Entonces, bueno, por ejemplo, siempre sale el tema de la discusión del béisbol, de los tiburones de La Guaira, de toda esa cosa, alguien casi siempre saca a flote ese cuento, y para mí es bonito porque es como ir agregando estampas a esa realidad común que termina siendo lo vivido, lo recordado y lo leído, ¿no? Pero también debo decir que tiene como el mismo estatus de otro lector que no sea venezolano, porque también es bonito ver cómo alguien que además no tiene ninguna conexión o mayor con tu país o con tu historia, igualmente se relaciona con lo que tú escribes, porque eh, yo creo que en el fondo, o quizás yo me he ido dando cuenta poco a poco de eso, al final uno apuesta a construir cosas que toquen la fibra humana, ¿no? Y que bueno, hace poco leyendo otra vez a Dostoyevsky, decía, pero este hombre me está hablando de mí, de mi vida, de mi país, de mi tiempo, y resulta que te está hablando originalmente de la Rusia en el siglo XIX, ¿no? Entonces, creo que todas las experiencias de lectores tocan eh, por razones distintas, pero es obvio que me preocupa mucho que la falta de circulación de libros en Venezuela sea como una causa material para que ese vínculo mío con los lectores se pueda perder, ¿no? A lo mejor lo digital viene de nuevo al auxilio, así como en esta feria. Los libros de ustedes, los últimos, yo los he leído en digital, acá en Panamá, justamente porque la distribución es complicada. Claro. Así que Bueno, tal vez lo digital venga al auxilio por ahí. sí, y en el caso de Venezuela, porque lo digital también requiere como una moneda internacional a la que te permite acceso, quizás lamentablemente para la industria del libro y para nuestros bolsillos, la piratería digital esté haciendo algún puente paralelo para que lleguen los libros, que tampoco es la situación ideal, pero no sé, me pongo a pensar mucho en eso, ¿no? Que de repente quizás uno se ha ido alejando de ciertos lectores sin darse cuenta ni siquiera, ¿no? No lo tengo muy claro, pero es una preocupación que está allí dando vueltas. Bueno, es que ese punto que dice Rodrigo, y claro, yo que ya tengo veintitantos años fuera, y puedo dar fe de que ese momento de conexión con los lectores venezolanos a mí me llenaba de muchísima fuerza para hacer todo lo que hacía luego en otros lugares, ¿no? Era volver a casa, recibir los inmejorables y fascinantes abrazos de tus lectores de siempre, y luego ir a las batallas, ¿no? A llevar palos si hacía falta, pero tú ibas fuerte porque habías recibido esa conexión.
Y es verdad que eso en este momento comienza a fallar, comienza a haber un cortocircuito con ese tema. Bueno, allí, claro, lo que tocabas de esa conexión con los lectores y hablabas del libro de Esther. Yo cada tanto recibo fotografías del liceo que aparecen en esa novela, que es el Liceo de H. Paul. Gente que pasa por el lugar y hace fotos y me envía y me dice, mira, aquí están tus personajes. Eso me conmueve muchísimo. Que haya gente que crea que mis personajes todavía están correteando por esa calle de Los Rosales, me resulta fascinante y conmovedor. Y los lectores establecen conexiones contigo muy bonitas, ¿no? Recuerdo pues desde alguna lectora que le puso a su hija el nombre por el libro de Esther, le puso a su hija ese Qué nombre. bonito. Sí, recuerdo una historia también tremenda. Hay una lectora que le estaba leyendo Chulapos Mambo, estaba leyendo unas escenas allí eróticas que había en la novela y dijo, mi vida en este momento es un fracaso y abandonó al esposo y años después me escribió y me dice, soy muy feliz, ¿no? O sea, qué mayor Menos mal que halago. salió bien. No, salió muy bien y espero que el marido no se haya enterado de dónde era el libro que estaba leyendo ella, pero imagínate tú, qué mayor halago que alguien se levante, cierre, haga una maleta y se marche. Lo lamento por el que no leyó la novela, debió leerla él también y a lo mejor habría salido todo mejor. Pero lo que decía Rodrigo, claro, esa conexión con los lectores que te dicen, pues mira, pasé por el Liceo Urbanes H. Paul o estuve en tal sitio donde ocurre tu novela, es muy bonita y cuando se amplía ya a otros lectores internacionales es precioso. Ahorita con el tema de la diosa de agua, escuchar a lectores españoles hablando de keyboard, Siquisique, Carora, ¿no? Cuando la pronuncian, que les cuesta, ¿no? Porque son palabras un poco extrañas. Y alguien me hablaba el otro día con mucha ternura y mucho entusiasmo y me nombraba estos lugares, ¿no? Con su acento. Y el momento maravilloso, no sé si era por la diosa de agua, otro libro mío, y me dice, y tengo muchas ganas de comer carajotas, ¿no? Para decirle carajotas, no podía pronunciar, pero me pareció precioso que no supiera decirlo, ¿no? Entonces, sí, en efecto, eso también va creando como otro lugar, ¿no? Porque eso es bien importante, que lo han acotado ustedes dos, y está esa referencia que uno hace y que los lectores que compartieron ese espacio contigo, por supuesto que puedes despertar, si el libro ha quedado decente, una conexión de decir, yo pasé por allí, ¿no? Eso es como una primera fase, eso es precioso, eso es fascinante. Pero Rodrigo habla de Dostoyevsky, ¿no? ¿No? Sus conexiones con Rusia, las que establece Rodrigo como lector, eso es un milagro fascinante también, ¿no? Entonces, hay un París que luego conocí físicamente, pero el París que realmente vive dentro de mí, o que en la primera capa es el París de Brahe Echenique, ¿no? Una ciudad que yo no había visto y que sin embargo he paseado por París con él y que en algún momento cuando estaba en París pues he ido buscando, pues por aquí iba Martín Romaña, por aquí pasaba Martín Romaña, ¿no? O también momentos así un poco más morbosos como, por aquí era que estaba Porcelán antes de lanzarse en el puente. Las ciudades que las vas leyendo y pasan a formar parte de ti, porque eso es algo precioso de la literatura, y es que tu memoria comienza a funcionar también con cosas que no son originalmente tuyas. Pero hay una ciudad de Lima, que tenemos los lectores de Bryce, de Vargas Llosa. Hay una Colombia de la Costa que está allí gracias a García Márquez, ¿no? Hay un México. Yo estuve en Sayula y estuve encantado de estar en el pueblo de Rulfo, porque lo imaginaba él ahí, imaginando esas historias tremendas. Entonces, los, los libros maravillosos y comienzan a crear lugares dentro de nosotros, donde hemos estado, aunque nunca lleguemos a estar en ellos, ¿no? Y es cierto, Rodrigo, pues, no sé si ya ha estado en Moscú, pero hay una ciudad de Moscú, o una Rusia en todo caso, que está viviendo dentro de él a partir de esos libros. Eso es el milagro fascinante, cuando ese lugar que nace de la memoria y de la ficción de un autor o de una autora comienza a vivir dentro de ti, ¿no? Y aunque nunca hayas estado en él, ¿no? Entonces eso, el Buenos Aires, yo nunca he estado en Buenos Aires, por ejemplo, y Borges y Cortázar han construido una ciudad de Buenos Aires dentro de mí que está muy viva. Yo recuerdo Buenos Aires sin haber estado en ella. Ese es el milagro fascinante de la literatura, ¿no? Bueno, eso nos da pie para el siguiente asunto, que es justamente esa recepción que ustedes han tenido fuera de Venezuela. Hasta ahora hemos hablado mucho de cómo se relacionan con el país, pero resulta fascinante cómo, a pesar que quizá no sea la expresión más
más afortunada, pero digamos, aunque su obra tiene tanto de arraigo y de referencia a Venezuela, ustedes han tenido una muy afortunada recepción fuera del país. Quisiera que me hablaran un poco de esa vida internacional. Juan Carlos, has hecho vida literaria en España, digamos, abundantemente, pero igualmente has tenido una recepción buena, no solo por vivir allí, sino en otros lugares. Y Rodrigo, pues a partir de los premios, has tenido también una muy buena relación con el público internacional. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo se sienten con eso? ¿Cómo sienten su condición quizá de puente entre la literatura venezolana y lo que está fuera de Venezuela? Háblame un poco de eso, por favor. Si quieres puede hablar Juan Carlos, así como para ir... Vale, hablo yo también. entonces, para alterar el orden, hablo yo entonces. Mira, acabas de mencionar una cosa bien interesante, te voy a explicar por qué, porque probablemente no sé si Rodrigo la llegó a vivir, ¿no? Por un tema de nuestras diferencias de edades, pero la gente de mi generación se nos explicó que la literatura venezolana nunca podría tener difusión internacional, que teníamos que conformarnos con que nuestros libros que se publicaban en Caracas llegaran a los teques y poco más. Y era un duro oficio ser escritor venezolano en esos años 90, cuando yo empiezo a publicar, en el sentido de que se te colocaba muchísimo cemento en los pies, ¿no? Y se te decía que era imposible, que no había ninguna manera de proyectarse fuera. Y fue una de las, y como a mí no hay nada que me produzca más curiosidad que lo que me dicen que no se puede, fue una de las cosas que intenté desde que llegué a España, es decir, quiero llevar una vida literaria normal, es decir, como cualquier autor mexicano, argentino, para que me publiquen en el país en el que vivo y que ocasionalmente me traduzcan. Hoy en día, autores como Rodrigo, como Karina Sáenz Borgo, pues que están muy traducidos, han demostrado, y montones de ejemplos que te puedo poner de autores que se están publicando fuera de Venezuela, han demostrado que esto era un prejuicio que nos hacía muchísimo daño. Entonces yo lo he vivido, lo voy a confesar aquí, como una suerte de venganza. Lo he vivido como una suerte de venganza que se inició a partir de la gente de mi generación y que ha continuado y que está teniendo un momento estupendo con estos autores más jóvenes que yo. En el sentido de una venganza de se nos quería obligar al conformismo, a la resaca moral, a la resignación, y no nos conformamos con eso. Y entonces, pues me alegra muchísimo cada vez que veo que un autor venezolano está presentando un libro en México, está siendo traducido al japonés. Se nos había explicado que eso no era posible, ¿no? Que eso había muerto con los autores de los años 60, que ellos habían logrado alguna proyección, pero que de ahí en adelante teníamos que resignarnos a que solo se nos leyera en Maracay, como muy lejos. Y era una discusión que se repetía y de tanto en tanto está mermando gracias al trabajo de gente como Rodrigo y como Karina Sáenz Borgo, que por la vía de los hechos están demostrando que no es así. Había cada tanto una discusión de decía, bueno, es que nuestra literatura, pobrecita, es una literatura poquitita, en diminutivos. Entonces se lanzaban unas polémicas de meses de que si era buena, si era mala, que a mí me aburrían mucho, y decía, no voy a intervenir en ellas porque pierdo tiempo de escribir. Yo lo que quiero es escribir, no demostrar nada. Y los hechos están demostrando que es una literatura poderosa, una literatura potente, una literatura con lectores, una literatura traducible. Y pues digamos que yo he vivido, digamos, a nivel colectivo eso como una suerte del futuro me dio la razón. Y a nivel personal es fascinante y es encantador lo que sucede, algo que no le ha pasado a Rodrigo porque él habla francés. Yo como no hablo francés, cuando he estado en Francia, que he estado muchas veces con la promoción de la novela, recuerdo un mes que viajé, no sé, cuatro veces, ¿no? Pasaba la semana en España y iba el fin de semana a hacer actividades y volvía. Y como no hablo francés, pues yo veo que me sonríen, yo les sonrío. Ocasionalmente, si ellos lo acceden, nos abrazamos, pero no me he enterado, pero creo que bien, ¿no? Creo que hay una buena corriente, pero no lo sé, y es la ventaja de no hablar un idioma, es que a lo mejor me están insultando y no me he dado cuenta.
Y yo en todo caso me la paso muy, muy bien. Rodrigo a lo mejor ha vivido eso porque sé que le tradujeron al checo, me parece. Y checo creo que no habla, Rodrigo. Entonces, es una experiencia interesante porque está ahí ese lector, ves que le brillan los ojos, pero poco más te vas a enterar. Entonces, eso crea como un espacio allí de intriga que a lo mejor permite escribir otros libros. Bueno, sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Juan Carlos en el contexto en el que traza, el contexto que le sirve a él para enmarcar esta discusión, porque es uno de los puntos más interesantes de lo que está pasando, porque, como él bien lo dice, por la vía de los hechos se ha cancelado de un plumazo una discusión que parecía como una especie de, no sé, como si se hubiese querido resolver por vía de una especie de terapia psicoanalítica algo que era quizás un problema fisiológico, ¿no? Este, y los hechos han demostrado que la literatura venezolana, bueno, probablemente llegó en bloque un poco más tarde que otras literaturas del continente a lectores foráneos, pero la propia historia de Venezuela también fue muy particular en términos políticos, en términos de políticas editoriales, de modos de vida de los escritores en Venezuela, y eso ha cambiado con un costo además terrible, que es el costo del propio país, de la separación de las familias, del éxodo, del exilio para algunos, y eh, por las vueltas que da la vida, para bien o para mal, la literatura, y no solo la literatura, el arte, la fotografía, el cine, todo, la cocina venezolana, todo eso se ha beneficiado de que tanto lectores como escritores se han visto forzados a salir de ese espacio seguro en muchos términos que era el país para nosotros, y eso se está eh, traduciendo en que nuestra literatura se esté leyendo fuera del país, quizás de una manera que no se estaba haciendo antes, con unas traducciones un nivel de traducciones que no se estaba haciendo antes, y con una especie de, para ponernos un poco superfluos, una especie de popularidad que también hacía falta. O sea, Juan Carlos se debe haber dado cuenta, yo me doy cuenta porque cuando uno está aquí como en el medio editorial, son cosas que percibes aunque no puedas demostrarlas. A mí me encanta ver que las editoriales en España están como con una especie de apuro por tener a su autor venezolano. Es decir, editorial española que no tenga ahorita un autor venezolano está como fallando, ¿no? Y uno lo ve porque es una especie de álbum que se va llenando con algunas barajitas, y tú dices, ah, mira, esta editorial acaba de apostar por este autor. Y cuando ves el catálogo, tú dices, bueno, es que se está abriendo ese catálogo a publicar autores venezolanos. Es decir, finalmente, la literatura venezolana creo que a lo interno venció una cantidad de prejuicios, y a lo externo también está venciendo los prejuicios que pudieran haber existido o la indiferencia que pudiera haber habido. Y no me estoy refiriendo a términos de calidad. No se trata de que lo que se está escribiendo ahorita sea mejor que lo que se está escribiendo antes. Eso es muy, muy subjetivo para decirlo, sino que hay una suma de elementos que se están dando y que han permitido que esa larga tradición de la cual la literatura venezolana contemporánea es apenas un capítulo, finalmente esté dando sus frutos, ¿no? Porque tiene que ver con lo que tú señalabas. Fíjate que una literatura no se crea, no se produce en una década, ¿no? Es un capítulo más de una tradición previa. Y es quizás, yo no sé si consciente o inconscientemente, muchos de los que hemos tenido en suerte publicar en España y tener algunas traducciones, a mí me gusta ver cómo incorporamos a personajes fundamentales de la literatura venezolana que quizás no son tan conocidos, ¿no? Por ejemplo, un lector de Juan Carlos inmediatamente tropieza con Francisco Massiani. Alguien que haya leído The Night, que fue una de las cosas que más me gustó, por ejemplo, en Francia,
les parecía interesantísimo el caso de Darío Lanzini. Incluso pensaban que era un personaje que yo me había inventado por completo y luego empezábamos a hablar y no, mira, les fascinaba saber que alguien como Darío Lanzini existió y que escribió esas cosas que escribió. Entonces, yo creo que estamos para la literatura venezolana en un momento maravilloso porque digamos que se da como una suma de momentos especiales, de momentos de profesionalización de la escritura. Eso quizás habría que ver si antes era tan así, pero de interés editorial, de interés de lectura y que nos permite precisamente demostrar con lo que uno escribe, que uno dice, bueno, sí, yo como lector me formé con Borges, pero también me formé con Ramos Sucre, ¿no? Y vamos a hablar también de Ramos Sucre. Entonces, todas esas cosas tan bonitas están pasando y de verdad es un gran alivio sentir que toda esa discusión de qué pasa con la literatura venezolana ya quedó precisamente en el pasado, porque es mucho más interesante en lugar de debatir esas cosas, ponerse a escribir o ponerse a leer, ¿no? A leer lo que ya está, ¿no? Yo hace poco en mi blog publiqué una lista de novelas venezolanas publicadas en los últimos 10 años porque yo necesitaba también tener como una idea del nivel de escritura y de producción. Por un momento yo pensaba, ¿será que se está publicando poco ahorita? Y no, y resulta que hay una cantidad enorme de títulos. No, el juicio crítico es otra cosa, pero hay una producción enorme. Entonces, afortunadamente lo que nos está pasando, el costado positivo de lo que nos está pasando ahorita como país y como sociedad, desde el punto de vista de la literatura, tiene que ver con que muchos fantasmas se han revelado como tales y ya lo que queda es escribir y leer, que es para lo que aquí estamos, ¿no? Buenísimo. Hablaste un poquito ahora de industria editorial, hablaste de profesionalización. Quería preguntarte a ti mismo, Rodrigo, ¿qué papel tienen cosas como las agencias literarias? Tú estás con la agencia de Carmen Balcells. Es decir, eso también es parte del mundo literario, claro, y quizá era una parte a la que no se le prestaba demasiada atención desde Venezuela, en términos muy generales. Sí, para meternos en aguas un poco turbulentas aquí, o sea, ¿qué podía sentir uno en Venezuela o al ver cómo se manejaban las cosas en Venezuela? En Venezuela, para bien y para mal, todos nos conocíamos, las publicaciones estaban centralizadas en editoriales como Monte Ávila, que fue un acervo maravilloso de nuestra literatura, pero que creo yo que, digamos que esa dependencia en lo conocido adormeció mucho la industria privada editorial en Venezuela, ¿no? Fueron casos muy puntuales, las editoriales privadas de literatura que crearon catálogos fuertes, ¿no? Y ese mismo hecho de estar todos en lo que se llamaría ahorita una zona de confort, un ambiente donde todos nos conocemos, yo creo que hacía como más laxa ciertas cuerdas de la industria editorial que conviene a veces fortalecer, en las que conviene a veces que haya ciertas tensiones, ¿no? Es importante que haya una tensión entre el editor y el escritor con respecto al dinero. O sea, ¿cuánto me vas a pagar por publicar este libro? ¿Cuánto vale este libro publicado y cuánto me tienes que pagar? Y cuánto yo como editor tengo que vender para recuperar esa inversión, ¿no? Esas cosas prácticas del negocio editorial que yo siento que durante muchos años en Venezuela no se hicieron, quizás uno las descubre en un espacio como España, donde esas tensiones son muy fuertes y donde se hace necesaria la figura de un agente. El agente literario es importantísimo porque es la figura que le toca lidiar con los aspectos más incómodos de publicar un libro, que son los aspectos legales, el aspecto contractual, el aspecto de los derechos, el aspecto de las posibilidades de traducción y de difusión. Entonces, yo creo que es crucial que los escritores, no solo venezolanos, sino cualquier escritor que esté comenzando,
no quizás que se lo plantee como un objetivo inmediato, pero que tenga en su horizonte la noción de que en algún momento se puede dar un paso más allá en la profesionalización de nuestro oficio, ¿no? Pero ahí voy a adelantarme a Juan Carlos y robarle la frase que Juan Carlos lo decía muy bien, no sé si en una entrevista, que por lo menos en España, ¿cuál es el problema? Que para tener un agente tú tienes que tener obra publicada, y para tener obra publicada necesitas un agente. Entonces es un círculo vicioso que muchas veces es muy, muy difícil de romper, pero no imposible. En todo caso, en la medida en que esos aspectos del negocio editorial sean más formales, uno va a tener mejores condiciones para escribir. Y yo creo que eso quizás sí sea una diferencia objetiva, para nada polémica, entre los escritores de hoy día, escritores venezolanos de hoy día, y los escritores que vivieron y publicaron por lo menos hasta los años 90 en Venezuela, donde todos nos conocíamos y donde el aspecto comercial de la literatura como que nunca pesó demasiado, ¿no? Uh-huh. Bueno, quería hacer un comentario pequeñito. Sí, ya te voy a dar la palabra, pero quiero agregar que Luis Isla está preguntando, que dice, también para un escritor, uno de los lugares desde donde se escribe es la casa editorial. ¿Cómo ha sido esa relación con esa zona de ajuste, creación y difusión? Entonces, quería, Juan Carlos, no solo que agregaras lo que quisieras a lo que estaba comentando Rodrigo, sino que también comentaras un poco acerca de la relación con las casas editoriales, esto que plantea Luis. No, fíjate, es que lo que yo iba a agregar tiene que ver con las casas editoriales, porque Rodrigo y Luis Isla, aparte de talentosos creadores, también en un momento dado han estado en el tema editorial, cuando estaban en Venezuela. Y fue uno de los momentos más bellos y más entrañables de mi vida, pues trabajar con ellos en ese tipo de relación, ¿no? Ellos como editores y yo como autores. Pero pensaba, cuando al libro de lo que iba hablando Rodrigo, no puedo dejar de recordar que en efecto en ese momento estábamos como comenzando a crecer en cierta forma como sistema literario, y para mí ha sido muy muy bonito además compartir con ellos, que son más jóvenes que yo, pero compartir ese proceso. Y entonces ellos estaban en una editorial y muy generosamente me acuerdo que firmamos un contrato por el libro de Esther con unas condiciones maravillosas. Rodrigo a lo mejor no se acuerda de eso. Eran unas condiciones brutales, ¿no? Algo así como que yo, por cada libro que se iba vendiendo, iba ganando $100,000 más. No me acuerdo, pero claro, el libro en efecto, ellos hacen muy bien su trabajo y se empieza a vender. Y se vende una edición, se vende una segunda y una tercera, y cuando ellos sacan cuentas, dice Juan Carlos, perdónanos, pero si cumplimos el contrato que te hemos dado, vamos a tener que vender a nuestra familia, ¿no? Es decir, esto es imposible. Y dije, no, hermano, por favor, por supuesto, vamos a ajustar eso. Obviamente, eso son cosas que se van aprendiendo sobre la marcha. Bueno, no recuerdo, era como exponencial. Creo que al final yo ganaba el 150% de cada libro vendido. O sea, que ellos me debían dinero, no de la editorial, sino que ya tenían que vender sus carros para poder pagarme. Pero era parte de un proceso que estábamos emprendiendo todos juntos, ¿no? Un mundo editorial donde ya era importante vender los libros, donde tú hablabas de dinero, no mucho, pero bueno, hablabas de dinero con tus editores, ¿no? Era una conversación, tal como ha dicho Rodrigo, que hace 20 años, pues probablemente no existía. No se planteaba. Y no es malo. Me ha encantado lo que dice Rodrigo, de que esa tensión editor y escritores es necesaria y puede ser literariamente productiva. Y con respecto a lo que dice Luis, que bueno, vino muy a cuento, porque también le estaba en esa experiencia de cuando firmaron ese contrato conmigo en que me vendían su alma, y decirte que sí, eso sí extraño yo hasta ahora un poco en lo que ha sido mi vida literaria española, y creo que es algo que creo que en general falla en el mundo en español, y es que en el caso de las novelas, por ejemplo, a mí me gustaría estar en un lugar donde mis novelas fuesen apareciendo y yo creciese con ese editor y que ese fuese mi casa, ¿no? Y eso es algo que es difícil que ocurra en España, no es tan común. Si ves la trayectoria de todos los autores en general, suelen moverse mucho.
he tenido la suerte que en el cuento sí me ha pasado. Pues tengo mi editor de mis libros de cuentos, me ha editado 4 libros y crecemos juntos y hablamos y discutimos. Y, y es muy importante, es muy importante, es un proceso muy importante. En las películas que tienen relación con el mundo de la literatura en habla inglesa, se ve muchísimo esa relación del editor que se convierte casi como en un tío cascarrabias de los autores, ¿no? Eso en español se echa un poco de menos porque a veces incluso aunque conserves tu presencia en un grupo editorial, te cambian el editor, tienes que hablar con otra persona. Luego, creo que en España se apuesta mucho al éxito inmediato de cada título, ¿no? Entonces, a ver cuánto vendiste, nada, fuera, ¿no? O que venga el otro. No hay ese tema como de crecimiento en cierto tipo de editoriales. Entonces, eso que sí lo he tenido en el género del cuento, que he visto crecer la editorial donde publico mis cuentos, he visto crecer su catálogo, pues eso allí genera una relación distinta y creo que en ese caso esa casa editorial pues también se convierte como en parte de tu proceso y parte de tu complicidad y de tu, en fin, de tu fulgor y de tu inquietud como escritor, ¿no? Y entonces es algo que nos pasa mucho a los autores de Páginas de Espuma, que Juan Casamayor nos llama los espumosos, es que nos sentimos parte de algo, nos sentimos parte de algo más grande que nosotros, que es la recuperación del cuento como género en español. Es una sensación muy grata y que creo que al autor le viene muy bien, ¿no? Excelente, gracias. Rodrigo, ¿querías decir algo más? Sí, que yo la verdad es que a mí me ha pasado al revés que lo que señala Juan Carlos. Yo he publicado 5 libros de cuentos, o sea, 4 en realidad, hay un quinto que es como una recopilación allí muy extraña, y todos han sido con editoriales distintas, ¿no? Y eso para mí era como un poco conflictivo porque antes de escribir novelas yo me veía a mí como toda la vida cuentista y ya, yo no. Entonces, hay cierta como condición gitana, ¿no? En la relación del autor con los editores que siempre está como amenazada. En el caso de la novela, yo he tenido la suerte de que, bueno, publiqué hace ya casi 5 años The Night con Alfaguara, y he tenido muy buena relación allí y va a salir la segunda novela que debió salir en mayo de este año, va a salir en mayo del año que viene. También con Alfaguara y es algo que trato de cuidar también mucho, como yo siento que ellos me cuidan a mí, porque es difícil, ¿no? Mantener esas relaciones a largo plazo. A veces incluso puede haber la mejor buena voluntad, pero como dice Juan Carlos, estamos hablando de negocios editoriales que a veces son muy grandes y los propios editores son fichas que cambian y están el año siguiente en la editorial de la competencia. Entonces, a veces es difícil como mantener esa relación. Y bueno, hay aspectos muy puntuales de cómo en cada editorial edita, hace la edición propia de los textos que marca también esa relación, ¿no? Y en el caso mío, tanto con Alfaguara como mi último libro de cuentos que salió con Páginas de Espuma, ese es el costado de la relación que yo más cuido, porque yo siento que mis libros con estas editoriales salen mejor de los que yo se los entregué. Entonces, eso es un aspecto fundamental. Pero bueno, también está el aspecto de la promoción, el aspecto de las ventas, que es un punto fundamental para el departamento de ventas de las editoriales, pero también uno también quiere, a veces también quiere verle el queso a la tostada, ¿no? Entonces es una relación muy tensa, de fondo, pero que hasta ahora en mi caso ha sido bastante afortunada y cordial, ¿no? Y en el fondo uno quiere pertenecer y uno quiere arraigo, ¿no? Pues muy bien. Quería recordarle a los que nos están viendo que hay un botón para hacer preguntas, un botón que o dice preguntas o dice Q&A, donde pueden pulsar y escribir la pregunta que quieren hacer, como lo hizo Luis hace un momento, y como lo está haciendo también Eileen Díaz, que pregunta en esta cosa de desde dónde se escribe. Ella pregunta por el espacio físico y por
las rutinas. Dice, ¿cómo ordenan ese espacio desde donde escriben? Rutinas, rituales, disciplina. No sé si quieren hablar de eso, de qué es más del proceso, el lugar físico y el proceso efectivo de la escritura. Mira, así contesto yo. No, solo para rematar, no podía olvidar, mientras Rodrigo contaba de las relaciones armónicas con los editores, de una historia que me contó un autor, que no mencionaré, que me dice que los amenazaba de muerte a los editores, y que su buena relación hacía de que él les decía, o me entrega usted esa liquidación o le meto un tiro en medio de la frente. Bueno, un poco excesivo, pero me reí tanto que tengo ahí una idea algún día de escribir una novela de un editor que tiene, de un autor que tiene esa relación con sus editores, ¿no? Le tienen miedo. Y bueno, con respecto a la pregunta de Eileen, antes de darle el paso a Rodrigo, como yo decía, para mí el lugar de la escritura es el que está en mi cabeza, ¿no? Y viaja conmigo y está conmigo y me acompaña. Entonces yo puedo escribir en cualquier lugar. No sé si contar esto, bueno, espero que no haya nadie que comparte conmigo los espacios de oficina mirándome en este momento. Pero he desarrollado la capacidad de estar en reuniones y cuando empiezan a hablar de cuadros que yo no entiendo, de porcentajes y tal, yo tomo el cuaderno y soy capaz de mirar a todo el mundo y de asentir con entusiasmo y escribir al mismo tiempo un cuento, ¿no? Entonces mi mirada está dirigida a las personas y mi lápiz está escribiendo, mi bolígrafo está escribiendo un cuento, como si hubiese, el cuerpo se desdoblara, ¿no? El rostro está hacia un lado y la mano está trabajando por su cuenta. El escritor mexicano, muy bueno, por cierto, Ricardo Chávez, me decía que él desarrolló una técnica para escribir caminando, que le venía muy bien en Ciudad de México. Yo eso se lo envidio muchísimo, ¿no? Eso solo lo puede superar el día que uno descubra cómo escribir dormido. Bueno, son como mis dos metas en este momento. Yo creo en todo caso, cada quien tiene sus costumbres, sus rituales, pero para mí el lugar puede ser cualquiera, siempre y cuando tenga el ordenador, o si no, últimamente que ya he empezado a trabajar con cuadernos, un cuaderno con un papel agradable y un bolígrafo concreto. Me compré de 15 ahora cuando vino la pandemia porque necesitaba tener mucho, que tiene una tinta muy brillante, muy oscura y me gusta, ¿no? Son pequeñas manías, pero creo que hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado porque, y eso se lo escuché una vez a Gustavo Guerrero, que decía que los escritores siempre somos capaces de inventarnos grandes excusas para no escribir. No, no es el lugar, no tengo tiempo, no. Entonces, lo del lugar se puede convertir en una trampa. El lugar tiene que ser cualquiera, creo yo. La gente tendrá sus ideas, pero yo creo que tienes que ser capaz de escribir en un estadio de fútbol, en un ascensor si estás atrapado, donde sea, ¿no? Que nada te impida el ejercicio de la escritura. Bueno, Eileen, que hizo la pregunta, hace ahora una precisión y dice que no se refiere solo al lugar físico, sino más bien al lugar psíquico, emocional de la preparación para escribir. Pero siéntanse ustedes libres de contestar en ambos, en el sentido que les resulte más cercano a su propio proceso. Pero es que creo que están relacionados, o sea, yo creo que dice muchísimo de la psicología de cada quien, qué necesita y qué no necesita para escribir, ¿no? En mi caso, yo confieso que me cuesta mucho escribir fuera del lugar que yo designe como mi espacio de escritura, ¿no? No escribo mucho en trenes, en aviones, en hoteles, cuando me ha tocado viajar, me cuesta mucho. Yo solo puedo escribir en el espacio de mi casa que tengo apartado para hacerlo, ¿no? Con los años me he ido aburguesando y requiero cada vez más comodidades, pero también es porque, bueno, ya uno no tiene 20 años, ya yo tengo ahorita 39 y una cosa que recomiendo muchísimo es, o sea, por ejemplo, no hay que comprar colchones, camas baratas, ¿no? Uno tiene que gastarse un dinero para tener una cama buena porque de eso depende el 40% de la salud y de la calidad del día que uno va a tener. Lo mismo digo con la silla. Es una inversión fundamental tener una silla buena, ergonómica, que te cuide la espalda, porque es que uno pasa muchas horas del día sentado y probablemente a los 25 años no lo sientas, a los 30 no, pero a partir de cierto momento sí va a ser
muy difícil. Eso en mi caso porque yo escojo ese lugar de trabajo, pero por ejemplo The Night yo la escribí, yo vivía en un anexo mínimo en La Urbina, en Caracas, y yo no tenía una mesa sino una media mesa, era literalmente la mitad de era una semicircunferencia empotrada en una pared, con unas sillas altísimas, incomodísimas. Yo no me di cuenta que era incómodo, era mi espacio donde yo tenía que trabajar y ya, ¿no? Entonces, en mi caso ha sido así, ¿no? Son como manías, mañas que uno tiene, pero lo que dice Juan Carlos, hablando de nuestro amigo Gustavo Guerrero, es fundamental. O sea, nunca el espacio puede imponerse eternamente a la necesidad de escribir. Obviamente siempre es mejor escribir en las mejores condiciones, pero eso no puede ser lo fundamental. Y yo creo que en la medida en que uno encuentre su espacio o sus rituales, a veces sus modos de escribir, el espacio psíquico de donde se produce la escritura también comienza a amoblarse, también comienza a hacerse más agradable y más accesible, ¿no? Son dos espacios que están profundamente conectados, ¿no? No sé si respondí lo que preguntaron, pero bueno. Creo que sí. Por cierto, recordé ahorita cuando hablabas que leí en una entrevista tuya que no siempre escribes, que puedes pasar tiempo sin escribir. Ahora que decías que solo escribes cuando estás en el lugar. No sé ¿cuál es tu relación? ¿Escribes todos los días? ¿No escribes todos los días? No, para nada. Yo lo que no puedo dejar de hacer es leer varias horas al día, todos los días. Eso para mí es fundamental. Pero yo puedo pasar días, semanas semanas sin escribir, porque mi proceso muchas veces es mental, ¿no? Lo que no puedo estar es desconectado psicológica y emocionalmente de los proyectos de escritura. O sea, yo nunca, desde hace años, puedo decir que no estoy literalmente escribiendo nada, ¿no? O sea, no lo estoy físicamente, pero estoy conectado todo el tiempo a mis proyectos, solo que por cuestiones de ritmo, no sé cómo explicarlo, me siento literalmente a escribirlo de a ráfagas, que pueden ser muy largas, intensas, varios días seguidos, pero que para mí no es una cuestión como constante de todos los días. Y yo tenía como mucha culpa con eso, porque, bueno, uno lee que muchos escritores sí lo hacen todos los días, pero también hay mucha literatura sobre los rituales de escritura y Bryce Echenique tiene un texto maravilloso sobre eso en el segundo tomo de sus Antimemorias que te ayuda mucho a liberarte de esa culpa, porque básicamente uno también tiene que aceptarse como el escritor que es, ¿no? Y entender que sus ritmos, manías, logros, limitaciones están quizás muy inconscientes y uno también tiene que aceptar el modo en que uno hace las cosas, ¿no? Juan Carlos, solo para cerrar brevemente, ¿cuál es tu relación con la escritura en términos de ritmo, de constancia? Eso lo he hablado con Rodrigo algunas veces, ¿no? Y me ha gustado mucho porque es exactamente, tenemos enfoques totalmente contrarios, ¿no? Es decir, vitalmente hemos escogido la relación con el hecho físico de escribir de una manera distinta. Él me contó esa vez y me dijo, no, yo puedo pasar semanas y mientras esté conectado no tengo por qué escribir. Y en cambio para mí resulta imposible no escribir todos los días. De hecho, si he tenido un día terrible que no he tenido tiempo, yo necesito abrir el ordenador y escribir una línea por lo menos de lo que esté haciendo en ese momento, porque si no estoy completamente seguro que se va a destruir el mundo, ¿no? En fin, cada quien tiene por lo menos el mío. Eso es lo que dice Rodrigo, eso tiene que ver también con la persona, ¿no? Si hay que fumar, se fuma mucho, si hay que beber café, se bebe mucho café, si hay que beber alcohol, se bebe mucho alcohol, y al fin, si hay que escribir, se escribe mucho. Es mi manera de relacionarme con la vida, es una forma un poco nerviosa, compulsiva, febril,
Y yo, así como Rodrigo cuenta, fíjate tú, que a él eso le causaba mucha culpa, a mí me causaba mucha culpa lo contrario. Decía, claro, es que lo hago mal, es que escribo todo el tiempo y demasiado. Y me decían, no, no escribas tanto, porque además en Venezuela, cuando yo empecé a escribir, se usaba que los escritores escribían muy poco, estaban más tiempo en los bares que escribiendo, ¿no? Entonces aquello me hacía sentir terrible, hasta que conocí pues un poco autores como Simenón o Joyce Carol Oates, ¿no? Que no han parado en fin, Joyce Carol Oates no para de escribir, y Simenón nunca paró durante muchos años, escribía de una manera febril, y entonces entendí que cada quien tiene su ritmo, que hay que respetar el ritmo. No debes decirle a alguien que el suyo está mal, si está bien conectado. Onetti pasaba temporadas inmensas acostado en su cama sin escribir nada, solo leyendo, y de repente tomaba papel y lápiz y hacía alguna de aquellas maravillas que hacía. Vargas Llosa, en cambio, se sienta todos los días a escribir. Dos grandes escritores con dos modos muy diferentes de escribir. Joyce Carol dice que ahorita con la pandemia y no sé si tiene 80 años ya, dice, bueno, sí me ha afectado un poco la escritura, ya no escribo las 8 horas diarias que escribía todo el tiempo. Bueno, por eso tiene 70 novelas. Yo espero que me alcance la vida para leerme, solo para leerme las novelas que ella tiene. Que la primera, por cierto, la tradujo Monte Ávila. La primera novela en español que se tradujo de Joyce Carol la tradujo Monte Ávila. Sí, 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 estoy casi seguro, me falta confirmarlo, pero Monte Ávila tenía un catálogo en aquel momento realmente brutal. Y entonces sí, mi relación es totalmente contraria, pero hablar incluso con Rodrigo, lo hablamos alguna vez y él no, a lo mejor no se lo comenté, pero escucharlo a él que él decía eso me hizo ver, bueno, a ver, es que el proceso de cada quien va por un lado. Mientras tú sientas que el tuyo te ayuda a escribir, es perfecto, ¿no? El tema es escribir. ¿Cómo lo haces? Si lo haces todos los días, si lo haces una vez al mes, eso cada quien, pero mientras la obra está avanzando, Braz Echenique, no sé cómo estará haciéndolo en este momento, pero él se retiraba a Gran Canaria durante meses, solo a escribir, no bebía una copa, contaba él mismo, y ahí salían sus novelas, ¿no? Y a lo mejor el resto del tiempo, pues, estaba de farra, estaba dando conferencias, estaba dando charlas, pero él había logrado un sistema que a él le servía. Era encerrarse en un hotel en Gran Canaria a terminar una novela. Entonces yo creo que cada escritor tiene que buscar su manera, la suya, no la que le hayan dicho, incluso los autores que admiran, ¿no? O sea, Simenón es un caso, Juan Rulfo es otro, y mientras eso no se convierta en una excusa para no hacerlo, pues, cada quien debe conectarse con su propio ritmo. Perfecto. Miren, nos quedan un poco más de 20 minutos y tenemos varias preguntas del público. Yo voy a irlas haciendo, les pido que las respondan con más o menos, con cierta brevedad para que podamos leerlas todas. Vale. Primero, Raquel Díaz pregunta si tienen algún consejo para elegir títulos. ¿Cómo escogen el título de lo que escriben? Fíjate que en general el título es una de las primeras cosas que a mí me viene. Y por eso es como el aspecto más intuitivo y mágico del asunto. A veces yo apenas estoy empezando algo y ¡pum! El título se me impone como, sí, como un gran faro que me dice, bueno, ya este texto existe, la luz está aquí en algún punto, tienes que llegar y dirigirte hacia ese punto. Pero lo que me gusta de los procesos creativos es que en cada libro hay una gran parte del proceso que se reinventa y que te hace que te olvides de todo lo que tú pensabas que sabías de tu oficio, ¿no? Con Simpatía me pasó así. Simpatía yo la escribí, la terminé, la revisé, que pasaron meses, luego vino el proceso de edición con la editorial y ya tenía otro título que era con el que yo empecé, que me vino así de primeras y yo juraba que era un título magnífico. Y después me fui dando cuenta que la gente cuando me hablaba del título lo decía mal, nunca lo recordaban bien, era una frase muy larga, ¿no? Y ya a partir de ahí me empezó como a hacer ruido hasta que me tuve que plantear algo que para mí nunca había pasado, que era, bueno, tengo que cambiar el título porque evidentemente algo no está funcionando. Y de nuevo, de una manera un poco misteriosa, para mí, quizás a alguien que lea la novela le va a parecer evidente, me vino el título Simpatía. Y dije, ahí está. Hay mucho de musicalidad, es como algo mágico.
Yo creo que un título funciona cuando tú lo dices y tú sientes una especie de encantamiento, de que estás diciendo una fórmula mágica, ¿no? Juan Carlos. Sí, a ver, es que he pensado muchísimo sobre esto, lo cual quiere decir que no tengo ya ninguna idea clara. Me gustaban mucho los títulos poéticos al principio, poéticos y largos. Luego me daba cuenta de que no servían de nada porque ni uno mismo los recordaba enteros, ¿no? Y entonces llegué a la conclusión de que había que ir a los títulos secos, y estilo El extranjero, El túnel, ¿no? O una palabra, simpatía, una sola, y ya está, ¿no? Y yo creo que cada libro trae su propio proceso. No hay una fórmula. Yo hay libros que he escrito enteros, novelas que he escrito enteras porque solo tenía el título, ¿no? El baile de Madame Caralú, eso es una novela. Déjame escribir 300 páginas para saber qué significa Para el baile de Madame justificar. Caralú. Claro, pero en cambio, por ejemplo, La diosa de agua, que es mi libro más reciente, se llamó, y me parecía clarísimo, lo que mismo que le pasó a Rodrigo, absolutamente nítido el título que le tenía colocado, pero cuando mi editor lo veía o lo miró alguna gente, recordaban a Miguel Ángel Asturias, que es un autor que me aburre muchísimo. Me decían, claro, mira, así como Miguel Ángel Asturias, ¿no? Porque el título tenía la palabra maíz. Y entonces dije, yo creo que no voy a poder soportar que me sigan comparando con Miguel Ángel Asturias. Y un día entendí que además es que estaba mal, es que el libro va de una diosa de agua. El maíz no tenía nada que hacer allí. Y es decir, me sirvió un poco. A Rodrigo le pasaba que la gente no se acordaba del título. En mi caso era que se acordaban de Asturias. Entonces a veces esa lectura final hace que modifiques y digas, el título estaba siempre dentro del libro y yo no lo había visto. Entonces no creo que haya un método perfecto. Me parece que en cada caso tienes que escuchar lo que el propio libro te está diciendo. Pero es fundamental. A Sí, veces sí, por supuesto. ¿Es yo muy difícil un acabo, proyecto sin título? no voy a decir por supuesto ni el título ni la obra, pero yo leí hace relativamente poco una novela, pero magnífica, magnífica. Y el título es muy malo. Y yo siento que la novela no ha tenido tanto reconocimiento porque el título no te dice. Claro. Quizás va a tardar más el reconocimiento y le llegará, o quizás soy yo que estoy equivocado, pero el título es fundamental. Sí, sí. Y para el proceso. Alicia Monsalve les pregunta cómo les ha afectado el confinamiento, si les ha dificultado o si les ha servido para escribir más. Son ciclos. A mí, yo he pasado es que ha durado tanto. O sea, yo al principio estaba feliz porque sentía que, bueno, podía finalmente dedicarme a escribir la gran obra que yo tenía pensada y que supuestamente no había podido hacer. Y después no me pude concentrar. Creo que la falta de un horizonte, de que algo que te diga, bueno, esto va a terminar y el mundo va a reactivarse, a mí me ha afectado mucho en cuanto al ánimo para hacer las cosas, ¿no? Y he trabajado de rachas. Después de ese momento un poco de desánimo, me conecté mucho con una novela corta que tengo ahí, tenía en la mente desde hace mucho rato y la adelanté muchísimo. Y fueron días maravillosos y después la dejé y me puse a trabajar ensayos, ha salido un cuento, pero ha sido todo muy errático. Me siento ahorita un poco extraviado porque, bueno, también iba a publicar la nueva novela, justo ya estábamos en el proceso y se postergó y eso es como, hasta que no salga el libro, yo no sé si le pasa a Juan Carlos, es como que hay algún ciclo ahí que no se ha cerrado, ¿no? Entonces, yo creo que sí me ha afectado más de lo que me gustaría reconocer. ¿Y a ti, Juan Carlos? Sí, es que, claro, cuando hacen la pregunta te das cuenta de que sí, que la respuesta es que hemos estado como muy erráticos probablemente, ¿no? Hay gente que lo tuvo muy claro y sacó su libro sobre la pandemia inmediato, ¿no? O terminó su obra maestra. Es que hemos pasado por ciclos muy distintos de ánimos, ¿no? De manejo del tiempo, de manejo de la cotidianidad. Yo además he vivido con un sentimiento de profunda indignación y estafa lo que pasó en el caso de España, ¿no? Que digamos que hasta la mañana del 9 de marzo se nos decía que todo estaba normal. Entonces he pasado muy cabreado 2 o 3 meses, aunque sin embargo escribiendo todos los días, como te digo, ¿no? Pero no siento que haya habido
modificación especial en mi forma de escribir en estos tiempos. Y la gente me decía, bueno, escribirás sobre esto. Y yo les respondí algo que es verdad, que me pasó. Yo estaba durante el confinamiento escribiendo cosas nuevas, pero también corrigiendo una novela sobre el Caracazo, que fue una gran tragedia venezolana del año 89. Entonces yo digo, pero fíjate, si ahora estoy trabajando en algo que pasó en el 89, pues imagínate tú, del 2020, ¿cuántos años tendrán que pasar? Porque yo creo que lo trágico tiene que tener un pozo en uno. Entonces, quizás pues sí ha servido el haber corregido una novela conectado con otra gran tragedia, en este caso mundial, pero sí ha sido todo muy errático, sí me ha, sí te afecta, menos horas de luz, tanta incertidumbre que hemos pasado. En Madrid además se ha vivido de una manera muy terrible, ¿no? Todo lo que ha pasado, aunque se nos ha tratado de hacer ver que, bueno, que todo era como unas canciones y todo era como divertido. Este país ha vivido su gran tragedia después de la guerra civil, ¿no? Entre 40 y 50 mil personas muertas. Entonces, eso por supuesto ha tenido allí ha afectado lo que es la cotidianidad de la escritura, sí le ha afectado bastante. Perfecto. Mari pregunta, ¿cómo empezaron a dedicarse a la escritura? ¿Cómo decidieron dedicarse a la escritura? Por favor, si pueden contestarlo brevemente, mejor. Brevemente. Bueno, yo muy brevemente. En el instituto, o sea, en el liceo, a los 12 años, descubrí que no servía para bailar, para cantar, para ligar, para jugar al baloncesto, pero que se me daba bien escribir. Entonces decidí quedarme allí. No sé, yo lo decidí también en la adolescencia. Yo era bueno antes para los deportes y después me di cuenta que no era tan bueno como yo creía. Y no sé, cada vez me fui convirtiendo en un lector obsesivo y yo quería hacer lo que mis autores preferidos hacían. Fue una cuestión muy básica y nunca tuve dudas de esa decisión. Yo sabía que era eso. No sabía si lo iba a lograr o no, pero era eso. Esas cosas no pasan y ya. Hay una pregunta relacionada. ¿Alguien quiere saber si ustedes consideran que cualquier persona puede llegar a ser escritor? ¿O no? Bueno, yo voy a ser muy sincero, ¿no? Es decir, no va a ser políticamente correcto, ¿no? Cualquier persona no puede jugar al baloncesto, cualquier persona no puede jugar al fútbol, cualquier persona no puede ser pintor, cualquier persona no puede ser cantante. Eso lo decía Eduardo Liendo hace muchos años, que la literatura al tener relación con el lenguaje, que es un tesoro común, es decir, todos tenemos lenguaje, pues puede dar la impresión de cierta facilidad que no tiene la música, porque en la música tienes que aprender un lenguaje específico para ser músico. Entonces con la literatura pues puede haber esa impresión, pero creo que no todo el mundo tiene la capacidad de armar historias y de pasar 2 años armando una novela, ¿no? O sea que no, la respuesta es que no creo que todo el mundo pueda ser escritor. Estoy de acuerdo con Juan Carlos. Bien. Miren, hay una serie de preguntas que tienen que ver con la relación con la realidad. Voy a leerlas. Maribel Hernández escribió: el entorno sociocultural del escritor es la fuerza viva de sus escritos, como una afirmación. Ramón Colmenares pregunta si sienten que estar fuera del país redimensiona su forma de escribir. Y Marcos Tarri pregunta si, pensando en las diferentes novelas publicadas luego de la excelente La ola detenida, La hija de la española, la del Rodrigo, etcétera, se podría hablar de un boom de la literatura de la diáspora venezolana. Uno de estas tres para preguntarles por, bueno, su relación con esta realidad actual que está muy presente en sus novelas y con el hecho de estar fuera de Venezuela. Hay un boom de la diáspora, esa diáspora tiene un peso en su escritura. Hablemos de todo esto en los 10 minutos que nos quedan. Bueno, a ver si te puedo decir en 20 segundos algo, 25. La palabra boom me aterra. Todo lo que toca la palabra boom lo destruye, ¿no? Existió el boom de la narrativa hispanoamericana y de ahí en adelante todo lo que se ha llamado boom queda destruido.
¿no? Entonces, preferiría decir que hay un gran momento de la narrativa venezolana en la que se están congregando voces de distintas generaciones, ¿no? Yo rescataría justamente, por ejemplo, a Marcos Tarres como iniciador de la novela policial en Venezuela, que creo que son fascinantes y maravillosas sus novelas. Ahí tenemos un autor de una edad con gente muy, muy joven, como Rodrigo, como Karina, y gente un poquito más joven. Justamente estaba eso represado y ha surgido. No le pondría el nombre de boom, pero creo que, en efecto, lo que dice Rodrigo está pasando, ¿no? Que las editoriales quieren un autor venezolano porque se dan cuenta que ahí estuvo represada una literatura de muchísima calidad que hasta ahora no se había hecho visible. Rodrigo. Sí, igual, esa palabra es como peligrosa, ¿no? Y creo que hay que verlo precisamente como lo que es, como una gran corriente que es la consecuencia de una tradición anterior que finalmente está teniendo la audiencia que se merece, ¿no? El boom conecta como una idea de estallido que luego pasa y no creo que eso suceda con la literatura ni con los propios autores del boom, ¿no? Es como una etiqueta que funciona en un momento y que después han tratado de pegarla nuevamente y que no es el caso, ¿no? Sobre la redimensión, lo que preguntaba Ramón, yo sí siento que el alejamiento de Venezuela redimensiona mucho lo que pasa allá y el modo en que yo lo asimilo, ¿no? Todo como que me duele más, todo como que me impacta más porque no estoy allí, ¿no? Ahora, ¿cómo se filtra eso en la literatura? Puede que a veces uno pueda correr el riesgo de cierto efectismo, ¿no? Para no pecar de indiferente ante ciertos elementos de la tragedia que pueden entrar dentro de la literatura. Es un tema complejo porque a mí me demanda constantemente estar calibrando, ¿no? Mi relación con Venezuela, cómo influye quizás la distancia en el modo en que percibo las cosas o en que las planteo en la literatura. Y Juan Carlos, por ejemplo, Los Maletines está claramente referida a las cosas que pasan en Venezuela, pero ¿cómo sientes tú la relación con el país desde la distancia? Y eso en tu literatura, por supuesto. Sí, a ver. Mi distancia es un hecho real, es un hecho biográfico, es una decisión. No lo hice por un tema literario. Creo que me da una visión distinta del país que no es mejor ni peor, ¿no? No estoy de acuerdo con la gente que dice, bueno, es que al yo estar aquí sé mejor que tú las cosas, o el que dice al estar fuera, yo las puedo ver mejor. Creo que son visiones distintas, ¿no? La visión de la cotidianidad y la visión un poco lejana. Me ha sucedido que a veces gente que está adentro me dice, ah, tú viste venir esto que está pasando y que a lo mejor yo no lo vi porque, claro, 16 horas sin agua y sin luz, no tenía esa lucidez, pero ellos a su vez también tienen un conocimiento que yo no tengo. Entonces, literariamente hablando, y a mí me ha funcionado muchísimo el estar lejos porque creo que soy capaz de escribir sobre temas que si estuviese allí sería demasiado doloroso trabajarlos, ¿no? Y pienso en el recurso, bueno, en la distancia literaria de la que hablas, además de la física, y en el recurso del humor, que aparece con cierta frecuencia en tu obra y que a veces, por ejemplo, en Los Maletines está como parte de la aproximación al problema venezolano. No sé si Rodrigo, para él el humor también es algo interesante. Quisiera la opinión de los dos. Mira, el humor por ejemplo, yo creo que decidí convertirme en escritor cuando en la adolescencia leía a Alfredo Braz Echenique, ¿no? Yo me destortillaba de risa leyéndolo y yo juraba que yo iba a ser un escritor con mucho humor y simplemente nunca se me dio. Yo empezaba a escribir y las cosas adquirían un drama, una tragedia, una cosa medio sórdida y esa es una de mis grandes nostalgias como escritor, no haber sabido incorporar del modo en que yo imaginaba que lo podía hacer el humor. En eso, Juan Carlos, yo creo que es un maestro y es aún más loable porque por alguna razón el humor es difícil de hacer en la literatura, ¿no? Yo no sé por qué no se me dio y
pero lo identifico cuando lo ven autores como Juan Carlos, como Jorge Ibargüengoitia, como Brais Echenique, tú dices, bueno, aquí hay humor de verdad que no es chiste, que no es burla, ¿no? Que implica una visión particular del mundo que se articula desde el humor, pero para tocar los mismos elementos que toca la tragedia, ¿no? Pero a través de otra visión. Sí, bueno, a mí, por supuesto que el humor me encanta, ¿no? Me fascina porque vivo así la existencia y la vida. Y es una manera de entender el vivir. Entonces, por eso lo percibo como un discurso natural, porque admiro y amo a las personas que tienen humor, las personas que saben reír. Y la literatura de Echenique para mí también fue fundamental para entender ese tono, que ese tono era posible, ¿no? En literatura. Para mí fue un descubrimiento. Y no es algo que yo intente de manera expresa, sino que surge No, así. se nota, sale. Claro, claro. Surge así. De hecho, fue lo que descubrí con 20 años en la vida cotidiana. Un día que estaba en una fiesta y yo que siempre he sido una persona muy tímida y de repente volteé y vi que todos se les salían las lágrimas por algo que yo estaba contando, que era lo que me había pasado y dije, ah, pues mira, sí, como en las novelas hebraicas, soy capaz de hacer que la gente se ría con lo que hago. Entonces, pero se vive con espontaneidad, ¿no? Con Pero espontaneidad. eso es una marca, fíjate, es verdad, o sea, Juan Carlos te puede estar echando un cuento divertidísimo en persona, tú te estás muriendo de la risa y él está serio. Y me han dicho que así es Brais Echenique también, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Es Sí, como que... son como, es verdad. La Echenique me sorprendió mucho cuando lo conocí en Guadalajara, porque bueno, me imaginé el tío más divertido del mundo y era un hombre profundamente melancólico. Se tomó conmigo una silenciosa cerveza. Estábamos esperando una llamada de teléfono los dos. Y tú dices, increíble, ¿no? Ese desdoblamiento de esta persona que es capaz de escribir estas cosas con esta actitud tan mesurada, tan tranquila, tan tenuemente melancólica. Así que sí, para mí el humor es muy importante. Tengo sospechas y dudas. Creo que a veces el canon es un poco esquivo con el humor y que los libros que tienen humor o los narradores que trabajan el humor se les tiende a ningunear en algunas ocasiones o se dice, bueno, este libro es un divertimento o es un libro. Sospecho que la literatura en español todavía, a pesar del Quijote, lo mira con cierta desconfianza, ¿no? Pero bueno, son paranoias mías que, en fin, uno va desarrollando con el tiempo por no haber comprado una buena silla para escribir y tener los dolores de espalda que tengo en este momento. Claro. Sí, yo iba a decir, cuando Rodrigo dijo que hacía falta una buena silla, que Juan Carlos había dicho hace poco, creo que en el live de Instagram que hiciste, que es muy importante tener una buena silla, pero yo no la tengo. Es fundamental. Bueno, miren, ya nos quedan apenas 2 minutos. Se me quedaron unas cuantas preguntas allí. Ojalá tengamos tiempo en alguna otra ocasión para seguir conversando. Incluso quedaron algunas del público por contestar. Pero yo quiero agradecerles a los dos por su disposición, por su presencia aquí en la Feria Internacional del Libro de Panamá y al público que ha estado pendiente de esta conversación y que ha estado tan amablemente atento a lo que estamos diciendo aquí y compartiendo con nosotros. Si quieren, les doy estos minutos simplemente para despedirnos. Bueno, no, yo un gran saludo a la Feria de Panamá, les deseo muchísima suerte. Han preparado un evento precioso en las condiciones en las que estamos en este momento. Esperemos que pronto esta situación se revierta y espero abrazarlos y que me abracen y llevarlos cargados y que me carguen por toda la ciudad de Panamá en alguna feria presencial. Pero muy, muy feliz de estar aquí y de verdad lo están haciendo ustedes muy bien y les va a quedar una feria muy, muy bonita. Yo igual, de verdad muy contento de esta oportunidad, gracias a los amigos de la Cámara y de la Feria del Libro de Panamá, especialmente a mi amigo, el escritor Carlos Winter, que fue el primero en contactarme, y a ti, Joel, porque de verdad nuestro amigo Luis Islas ya me había hablado mucho de ti, aunque yo me acuerdo de ti en Caracas, pero nunca coincidimos mucho y bueno, de verdad es una alegría que a través de ti, con esta buena moderación que has hecho, hayamos podido tener esta conversa tan buena y veo que la gente se conectó y se mantuvo, así que quedó muy Gracias bien. a los 61 participantes. Sí. Un abrazote.
Así es. Además de Carlos Winter, Pedro Crenes está también entre los participantes y mandó abrazos y saludos Un por el abrazo a chat. los dos. Un abrazote grande a los dos. Un abrazo. Pedro. También es un escritor, Pedro Crenes vive en España como ustedes y es Excelente escritor panameño muy importante Bellísima aquí. persona. Sí, sí. Muy Bueno, bien. un abrazo, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos, a nuestros panelistas y a su moderador. Excelente trabajo. De esta forma concluimos la actividad de la mesa literaria desde donde se escribe, lengua propia y escritura compartida. Les recuerdo que aún tenemos más actividades durante el día en nuestro programa cultural y no se olviden de ingresar a nuestra página www.filpanama.org para que puedan descargar el programa y disfrutar de otras actividades que la Feria Internacional del Libro tiene para ti. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima y que tengan buena tarde.